Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Miércoles 20. Bienvenidos al comienzo. Cuando comenzó el noticiero a las 6 de la mañana, decía yo, mira, justo a esta hora ya, después de tantos días, se reabre el metro, se reabre el teleférico y vamos entonces al mambo, al deseado mambo. Buenos días para Enfoque Matinal. Aquí están ya Nelson Rodríguez, Pablo Macchini, familia. Ay, ay, ay. Muy buenos días, muy buenos días. Siempre y cuando no iniciemos el programa diciendo que a partir de este momento vamos a aperturar esta emisión, vamos bien, porque hay una persecución mundial en el mundo iberoamericano para meter preso a todo el que diga aperturar. Señores, buenos días. Gracias por la gentileza y la generosidad de su compañía, por esta oportunidad. En este día que es miércoles 20, el día 63 de la cosa esta, de la cuarentena, la cosa terrible esta, y a 46, 47 días del proceso electoral, como aquello de Veracruz, que no hay deuda que no se pague ni fecha que no se cumpla, ¿no? Pues aquí estamos, ya comenzó a abrirse el país y todo es incertidumbre. Decía Nelson fuera del aire, bueno, yo hoy más que análisis tengo muchas informaciones, y yo decía, es que por ahí es que tenemos que entrar, porque de lo que se trata es de presentarles a ustedes lo que a partir de ahora mismo, son las 7:03, va a comenzar a ocurrir en el país. Y todas son incertidumbres, es decir, cómo se va a comportar el ciudadano ante esta nueva oportunidad de ejercer una libertad de comercio, de tránsito, y también cómo se van a portar y a comportar las autoridades con quienes falten, quienes fallen, quienes incumplan estas medidas. Pero ahí está la oportunidad y vamos nosotros a estar observando a ver qué ocurre durante el resto del día. Sé que hay varios de nuestros compañeros bien ubicados en diferentes puntos de la ciudad para darnos la información en vivo. Buenos días, señor Rodríguez. Adelante y valor. Sí, eso de aperturar que tú decías. Me recuerdo un presidente de la Junta, en los tiempos que los fax estaban de moda, que decían hay que faxear, que cuenta, que un documento a faxearlo. Por estos tiempos son distintos. Vamos a compartir algunas informaciones de las fases 2, 3 y 4 que dio a conocer anoche el gobierno, ya la fase 1. Ustedes saben que eso arrancó desde las 6 de la mañana con el transporte. Bueno, ahora a las 7 estarían entrando a sus labores los empleados de supermercados, farmacias, el sector construcción, las industrias y la zona franca de exportación, lo del metro, la onza y el teleférico se sabe, esperando a un 30%, las microempresas, las pequeñas empresas y las medianas que abren hoy. Recuérdense que las micros son las que tienen hasta 10 empleados, pueden trabajar 5, la mitad. Las pequeñas tienen hasta 50, pueden trabajar un mínimo de 25. Y las medianas, que tienen más de 50 empleados, podría trabajar una cuarta parte, el 25%. Entonces veremos, a las 8 entran los empleados públicos y a las 9 el resto del comercio, ferretería, concesionario de vehículos, el taller, el sector financiero, las tiendas de muebles domésticos, etcétera. Pero hay una observación de todos esos sectores que no estuvo en el discurso del domingo del presidente Medina, pero que sí veo en el detalle de la fase 1. Y es que las barberías, los salones de belleza, los consultorios médicos podrán retornar hoy a sus actividades, pero los usuarios deberán pedir cita. Tendrá que ser por cita. Eso no estaba claro, pero ahí lo dice: barberías, salones de belleza, consultorio médico, es por cita a partir de hoy. Bueno, la fase 2 estaría prevista entrar el 3 de junio, el miércoles el 3 de junio, y es más un completivo de la fase 1. O sea, las microempresas que tienen hasta 10 empleados podrían entrar los 10 empleados, las pequeñas empresas podrían entrar los 50 empleados, y aquellas que tengan más de 50 empleados
podrían incorporar un 75%. Ya en esa fase 2, atención, mi amigo Antonio Marte, que estaba insurreccionado ayer, el 3 de junio podrán abrir los centros comerciales, los comercios, los famosos malls, el transporte público privado de pasajeros y las empresas de juego de azar, exceptuando los casinos. Eso es el miércoles 3 de junio que inicia la fase 2. También podrán iniciarse los servicios religiosos los domingos. Entonces ahí está claro la fase 2. En la fase 3, que inicia el 17 de junio, ya podrán trabajar a plena capacidad las microempresas, las pequeñas empresas, etcétera, etcétera. Ya no habrá restricciones de un 75%, el 100%. Entonces, a partir de esa fase de la 3, el 17 de junio, podrán realizarse servicios religiosos 3 veces a la semana. Recuérdense que la fase 2 solamente los domingos, pero ya en esa fase 3, servicios religiosos 3 veces a la semana. Y ahí viene la última, que es la fase 4, que esa está estimada para el 5 de julio. Ya todas las empresas el 5 de julio podrán reanudar sus labores con el 100% de su personal. Entonces, en esa fase, el 5 de julio, se reactivaría el turismo, podrían abrir los hoteles, los aeropuertos, así como gimnasios, restaurantes, etcétera, etcétera, el 5 de julio. Pero se aplaza hasta agosto, hasta el 24 de agosto, o sea, hasta dentro de 3 meses, las actividades y entretenimientos que impliquen aglomeraciones de personas van a estar cerradas hasta el 24 de agosto. Estamos hablando de cine, show artístico, gimnasio y todo ese tipo de cosas. Informó la comisión de alto nivel ayer que para las escuelas y los centros educativos van a permanecer cerrados y que el reinicio va a depender de lo que decida el Consejo Nacional de Educación, que por cierto se reúne hoy a las 11 de la mañana para decidir sobre el año escolar. Ahí parece un consenso de que se deje del tamaño que estaba hasta el 12 de marzo, cuando fueron cerradas las escuelas. Y hay varias ideas con las pruebas nacionales. Bueno, ya esta tarde nos enteraremos del destino del calendario escolar. Y en cuanto a las universidades, eso será informado por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. O sea, que lo coordinaría con los centros de altos estudios y van a determinar. Van a seguir cerradas hasta agosto, hasta el 24 de agosto, reitero, las fronteras aéreas, terrestres y marítimas. O sea que no hay aeropuerto, como dice una amiga mía, hasta el 24 de agosto. Entonces ella le dice, no, porque los aeropuertos están ahí. Déjame hablar así, no hay aeropuerto hasta el 24 de agosto. Y van a continuar cerradas hasta agosto, atención a esto, las playas, las piscinas y todo tipo de balneario público. Eso es hasta agosto. Entonces, no hay gira que valga en estos días. 3 últimas observaciones, una dedicada especialmente al señor Pablo Macchini. Así dice la comisión de alto nivel. Para Pablo Macchini, las personas mayores... 2 puntos. Sí, 2 puntos. Las personas mayores de 60 años y con alguna enfermedad de alto riesgo, también va para el señor Macchini, deben permanecer en sus hogares en la modalidad de teletrabajo. Es decir, que afina bien el paquetico de internet, porque le recomiendan teletrabajo. Hay una excepción: aquellos directivos que tienen responsabilidades indelegables en el marco de la crisis sanitaria. Eso, aunque tenga más de 60, van a tener que trabajar. También, y esto es lógico, que cada una de estas fases, hoy inicia la 1, 14 días, van a estar sujetas al comportamiento de la pandemia. O sea, si el coronavirus está subiendo y está amenazando, entonces si no hay progreso en una fase no se puede avanzar a la otra. Entonces eso deben tenerlo presente. Y por último, que vamos a continuar viviendo en coronavirus nosotros, o sea, por más medidas y prevenciones y fases, va a ser imprescindible todas esas medidas que se han anunciado, de mascarilla, de higiene personal, de distanciamiento. Ahí están las principales informaciones. Aquí.
Antes de que intervengas, porque estoy muy a la expectativa del enfoque que vas a hacer, ya lo has anunciado, vamos a enlazar con Patricia Dipré, que está con nosotros desde la avenida Máximo Gómez, para que comencemos a monitorear cómo está la calle en este relanzamiento, en este nuevo modo. Muy buenos días, Adis. A esta hora de la mañana comienza a activarse el flujo de personas y de vehículos en las principales intersecciones capitalinas, a propósito de que luego de 2 meses, pues hoy comienzan a levantarse las medidas y las restricciones dispuestas para el confinamiento por la crisis generada por la epidemia en el país del coronavirus, siendo ya las 7:12 minutos aproximadamente. Vemos como en esta intersección de las avenidas Máximo Gómez con 27 de febrero, pues ya comienza a incrementarse el flujo de pasajeros. Destacar que en esta intersección funciona una de las principales estaciones del Metro de Santo Domingo, que luego de 2 meses, pues hoy finalmente inicia operaciones a una capacidad reducida. El transporte público en sentido general estará iniciando operaciones en el día de hoy al 30% de su capacidad. Y de acuerdo a lo dispuesto por el protocolo de las autoridades y de la Comisión Presidencial, que sigue las medidas de esta crisis de COVID-19, pues se ha dispuesto toda una logística en la que se regula el flujo de personas tanto en el sector público como privado y el funcionamiento de algunas empresas a una capacidad reducida. De acuerdo con lo dicho por el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, y previamente anunciado por el presidente Danilo Medina en su alocución del pasado domingo, pues en este día estará entrando en vigor la primera fase del plan de desescalamiento de las medidas de confinamiento. En esta fase, las microempresas estarán operando con no más de 5 empleados, o sea, cerca del 10% de su empleado, de su cartera de empleomanía. Pero además las pequeñas empresas tendrán hasta 10 empleados, no más del 50% de su personal. Las medianas empresas pues tendrán hasta el 25% del ciclo de empleados y las grandes empresas hasta el 25%. Hasta esta hora de la mañana vemos como ya comienzan a crecer las filas en las estaciones de la OMSA, que también, como dije anteriormente, pues se estará iniciando operaciones el día de hoy al 30% de su capacidad. Estaremos en un recorrido por todas estas intersecciones que conectan la 27 de febrero para ver cómo fluye la circulación vehicular y de personas en este día de activación comercial de forma preliminar. Con esta información retorno contigo a nuestro set de noticias. Gracias, Patricia. Atentos. Pablo Macchini. Y los compañeros Daya, Rafael, ¿no están por ahí todavía? En breve hay que decir a la gente que estaremos entonces también transmitiendo desde otros lugares en donde en vivo los compañeros están desplazándose. O sea, tengo un par de minutos para desarrollar la idea, sí. Pues no, iba por recordar aquello del plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague, porque aquí está la fase que estábamos esperando. Pero sí quería comentar que ayer estuvo Gonzalo en el programa de Santiago Matías, Gonzalo Castillo, candidato del PLD, en el programa de Alofoque. Y está muy bien eso. También estuvo ayer Abinader en el grupo Telemicro, estará el sábado en nuestro programa Abinader, y se está creando ya este ambiente de participación de los candidatos en programas, pero falta el elemento fundamental, y es lo de los debates. Ojalá que trabajemos un poco, ahora que con el Zoom las cosas se pueden hacer más fácilmente, sin aglomeraciones, porque no nos podemos entretener en este asunto del coronavirus y dejar que llegue el proceso electoral sin conocer mínimamente lo que se proponen hacer los candidatos y de qué manera lo van a hacer. Otro tema importante es la situación grave del PRD. Ahora acaba de renunciar nada más y nada menos que el delegado técnico ante la Junta Central Electoral, uno de sus vicepresidentes nacionales. Lógicamente, como siempre ocurre,
alto funcionario de la Cancillería, de la cual también renunció. Él anunció que va a crear y formó un movimiento político, Bloque de la Unidad y Esperanza Peñagomista. Dice que se va porque no está de acuerdo con la alianza con el PLD, lo que significa que si formó ese movimiento político es para, lógicamente, apoyar al PRM. Es decir, que aquello del PRD que debió ser, de alguna manera, el puente de acercamiento al PLD de parte de los ex PRDistas, pues lamentablemente no ha funcionado. Y es algo a lo que más que el PRD, el PLD en medio de un proceso electoral va a tener que prestarle atención. El tema del día, además de dar este seguimiento, y en eso CDN le lleva la milla a todo el mundo porque somos noticias 24 horas al día, es decir, que usted va a estar perfectamente informado al segundo. El otro gran tema tiene que ver con la discusión en torno al voto exterior de los dominicanos que viven fuera del país, que tienen el derecho constitucional de ejercer ese voto. Y esto es sumamente grave porque estamos hablando del 7,9% del padrón de electores. Quiere decir que si votara el 50%, estamos hablando de 3,90 y tantos, e incluso con que votase el 3%, estamos hablando de un 2,5%, que eso vale oro en un proceso electoral. Lo que quiero decir es que de ese voto en el exterior depende en gran medida que haya o no haya una segunda vuelta. Por eso es tan importante, y uno pide a la Junta Central Electoral toda la transparencia del mundo. Cada grupo que está compitiendo, PLD y su bloque, PRM y el suyo, pues van matizando las declaraciones y las cartas que envía, por ejemplo, el Departamento de Estado o la Cancillería española, y cada uno le pone su cocorícamo. Ustedes saben lo entreverado que es el lenguaje diplomático. Entonces cada quien le saca lo que le conviene. ¿Quién debe traducir? Porque tiene la autoridad para hacerlo. La Junta Central Electoral, que debería diariamente o cuando sea necesario informarnos. Señores de la Junta, por fin, ¿qué es lo que plantea el Departamento de Estado en lo que tiene que ver con el proceso electoral dominicano en su territorio? Pero no la carta, porque hay una carta del día 26 del mes pasado del Departamento de Estado que explica más o menos, pero en algún momento habla de alcaldías, habla de la gobernación. Entonces cada grupo toma de esas cartas lo que le conviene, y el ciudadano de a pie común, Juancito Pérez Vidal, alias Tito, no lo tiene bien claro. Entonces yo creo que la Junta Central Electoral, en lo que toma su decisión, tiene que explicar con lujo de detalles cuál es la posición. Por fin, el Departamento de Estado acepta que el día de las elecciones el dominicano vaya a votar donde votaba antes, o solo acepta que se haga en el territorio dominicano dentro de América, dentro de Estados Unidos, que es la embajada y el consulado. ¿De qué manera? Pero igual pasa con España. Uno ve sumamente difícil, por lo que está ocurriendo en España, que se permita el voto tradicional, como se ha hecho siempre en diferentes lugares. Lo mismo pasa, señores, en Nueva York. Nosotros en Estados Unidos somos residentes en Nueva York, Massachusetts, en lo fundamental. ¿Y dónde está el centro de la pandemia en los Estados Unidos? En Nueva York. Ahora, dada la importancia que tiene esto no es un chiste. Hay que hablar claro, contundentemente, cómo están esas conversaciones, porque hay un lío jurídico sumamente serio. ¿Por qué? Bueno, porque las leyes dominicanas no permiten el voto por correo, pero al mismo tiempo la Constitución otorga derecho al que vive dominicano con pasaporte dominicano, que vive en los Estados Unidos y está empadronado, a votar. Es un derecho constitucional que él tiene. Sí, pero al mismo tiempo me dice el otro, Maquinini, vete al paso, que nadie está obligado a lo imposible. Maquini. Sí.
Nos están llamando, desde la calle nos están llamando. Tenemos a Rafael Lara también apostado en uno de los puntos y la gente quiere saber cómo comienza ese panorama de las calles en este desescalonamiento. Lara, buenos días. Muy buenos días, así es, nosotros nos encontramos en este momento a la entrada del Distrito Nacional desde el municipio Santo Domingo Oeste en el puente Profesor Juan Bosch. Como pueden ustedes observar, a esta hora de la mañana todavía el flujo vehicular no es muy abundante, a propósito de que hoy inicia el tan esperado día, luego de 2 meses de cerrado casi por completo el comercio y el empresariado en la República Dominicana a consecuencias de la pandemia que afecta al mundo. Pues hoy inicia la primera fase de lo que es la apertura económica en la República Dominicana, donde podrán abrir una serie de establecimientos que se han mantenido cerrados durante estos casi 2 meses. A propósito, esta es una primera fase que se inicia de acuerdo a opiniones de muchos dominicanos, no a iniciativa del gobierno, sino fruto de las presiones que desde hace una semana le han estado haciendo los empresarios y comerciantes a el gobierno dominicano. Y a propósito, recordar que para el lunes de esta semana tenían pautado una manifestación, una protesta donde estarían abriendo de manera sin permiso, vamos a decir, todos los comercios, y pues el presidente Danilo Medina pues se adelantó y anunció una serie de medidas que en el día de hoy empiezan a aplicarse. Hay que señalar que a partir de hoy estarán abriendo sus puertas negocios del sector construcción, farmacias, supermercados, industrias, así como también empresas de zonas francas y otros tipos. Hay un protocolo establecido y es que las empresas micro, por ejemplo, no podrán operar con más del 50% de los empleados, así como también las medianas con un 25% de estos negocios. Y también hay que señalar que hay una apertura en materia de lo que es el transporte, lo que tiene que ver el metro de Santo Domingo, el teleférico y Onza estarán operando a partir de este día, específicamente como lo hemos planteado con el protocolo establecido. Es a partir de las 7 de la mañana donde ya los empleados privados pues han estado saliendo a sus puestos de trabajo, y a partir de las 8 entonces estarán iniciando lo que es el 50% de los trabajadores de las empresas públicas que están autorizados a iniciar sus labores en el día de hoy. Con estas imágenes nosotros retornamos al estudio. Gracias, Lara. Gracias, Lara. Pablo, seguimos contigo. Sí, espérate, antes de que siga Pablo, lo del voto en el exterior, McKinney, sí. Yo creo que no es un problema de la Junta, eso es un problema de los partidos, y me estoy dando cuenta que los partidos están en la misma canción de siempre, que la Junta resuelva. No, ¿por qué digo que es un problema de los partidos? Porque lo que han dicho España, Canadá, Estados Unidos, es que todo va a depender de cómo estén esos países el 5 de julio, incluyendo los estados independientes, autonómicos. Es decir, que las medidas que se tomen no es si podrán hacer votos presenciales o no. Por ejemplo, ¿qué dice España? Dice España, no se puede confirmar en estos momentos la viabilidad de llevar a cabo presencial, va a depender de restricciones. Eso mismo dice Estados Unidos. Entonces, si el 5 de julio el gobernador del estado de Nueva York dice aquí no hay condiciones, ¿qué va a pasar si nos atenemos a que no, que probablemente no? Pues yo digo, sí. El problema es de los partidos. Yo me llevo lo que dijo el médico dominicano Rafael La Antigua ayer, que es muy prestigioso. Él puso en duda que los dominicanos residentes en Nueva York puedan ejercer su derecho al voto. ¿Qué dice La Antigua? Yo no creo que estamos listos ni del punto de vista de la pandemia, ni del punto de vista también de los que organizan las elecciones. Entonces, que resuelvan aquí con los recursos que hay aquí. España recomienda que se haga a través de correo. Entonces, reitero, es un problema de los partidos.
no de la Junta. Podría haber una situación especial el 5 de julio y se armó el corredero. Pablo. Sí, lo que pasa es que los partidos políticos dominicanos, perdón. No. Estamos dando seguimiento a tu comentario. Perdón. Estamos solo dando seguimiento a tu comentario, Pablo. Oye, Pablo, vale. Vamos a la pausa. Lo que estaba diciendo, sí, estoy pidiéndole a alguien que me diga. Que vamos a la pausa, Pablo, era que terminara la idea. Bueno, antes de ir a la pausa, Nelson, ¿sabes qué? Esto es todo un relanzamiento y cuando uno está... Si vamos a la pausa, termino la idea. Necesito... dame un segundo. No te escuchamos bien, ¿no, Pablo? Dame un segundo y termino la idea, por favor. Los partidos políticos en medio de una campaña, tienen menos credibilidad que un vendedor de autos usados. Entonces la credibilidad debe tener a la Junta, la que tiene que explicarle al país qué está ocurriendo, porque los partidos están en medio de una campaña electoral y están zigzagueando y hablando medias verdades según su interés político. Eso que dice Nelson es totalmente correcto. No se puede predecir nada porque si el día 1 de julio explota Nueva York, ¿quién caray va a votar? Pero por consiguiente, precisamente por eso es la Junta Central Electoral que tiene que vivir explicándole al pueblo dominicano qué está haciendo, qué no se está haciendo, se va a votar, no se va a votar, y porque es la Junta la que tiene supuestamente las calidades y la credibilidad ante el electorado para explicarnos las cosas, porque los partidos están en medio de una campaña electoral y la primera víctima de la guerra electoral es la jodida verdad. Adelante. ¿Qué cosa? Gracias, Pablo. Estamos dando seguimiento a lo que ven nuestros corresponsales en la calle. De paso, nos anticipan que hay unos estrictos protocolos en el metro de Santo Domingo. Si se prepara para utilizarlo, vaya de manera correcta porque toda esta etapa es demasiado trascendental. Señores, hay un campo en el que nosotros hemos estado haciendo alusión permanente a cómo andan las cosas. Y es el de la comida, el de la siembra, el de la agricultura, el del inversionista, el del productor, el de los precios. Tenemos invitado al ministro de Agricultura, Osmar Benítez, en el próximo bloque. No se pierda esto. Le esperamos. Continuamos con Enfoque Matinal. No hemos localizado todavía a Osmar Benítez, nuestro invitado, el ministro de Agricultura. Pero mientras tanto, y a partir de lo que vi en la calle, de los 2 tiros en vivo que hemos hecho, se ve un reanimamiento de la ciudad. Yo diría que lo que se reportó desde la cabeza occidental del puente Juan Bosch no es distinto a lo que se observaba el día pasado en cuanto a la cantidad de vehículos, a la aglomeración, pero ni modo, vamos a esperar que el día avance. Es muy probable que mucha gente haya entendido, o sea, porque quiso entenderlo así, que lo que se está hablando es que ya se puede salir a la calle, pero de todas maneras hay que reiterar lo que decíamos hace un momento. La Comisión de Alto Nivel dijo que las fechas de cada fase, eso del 3 de junio, del 17 de junio, del 5 de julio, van a depender del comportamiento de la pandemia y del comportamiento de la gente para poder avanzar a otra etapa, a otra fase. Recuerden que en algunos países comenzaron a abrir y tuvieron que cerrar. Caso dramático el de Chile, que le brincaron 2,000 y pico de casos en un solo día después que abrió y ha tenido que cerrar hasta con toque de queda 24 horas a Santiago. Entonces va a depender, reitero, del comportamiento de la pandemia y del comportamiento de la gente. Si se reporta y produce un repunte, para atrás vuelve todo. Ya hablábamos de las recomendaciones que hacía la comisión y además, y creo que eso tiene cierta lógica, de que siguen restringidas todas las actividades que impliquen aglomeración de personas, de todo tipo de eventos recreativos,
deportivos, atención, eventos deportivos, culturales, políticos, todo eso. Y dice la comisión, también están prohibidas mítines, marchas y caravanas. Creo que el sentido común va a primar entre los partidos y los candidatos y no habrá mítines, marchas y caravanas, pero de seguro va a haber camuflada alguna que otra actividad que impliquen los candidatos haciendo política en la calle, no solamente repartiendo una que otra cosa. Entonces es un periodo de 4 fases muy, muy delicado, y la recomendación es, para no volver, para no dar un paso atrás ni para coger impulso, que se cumplan todas las recomendaciones. Maquín. Estamos a la espera de localizar a Osmar Benítez, que tal parece que vamos a tener que cambiarle el paquetito de internet, porque el Ministerio de Agricultura, eso es transparencia. Se supone que en la casa del ministro el paquete de internet debería pagarlo el ministerio para que sea bueno. Entonces poder entrar en contacto, porque nos interesa mucho y al país más saber todo lo que se está haciendo en torno al sector importantísimo, sector agropecuario. Así que estamos a la espera de Osmar Benítez. Pero sí, vamos a ver si Adi tiene algo por allá. ¿Tiene algo para nosotros, Adisburgos? Monitoreo de la calle. Vamos a regresar al monitoreo de la calle, porque tenemos en un punto específico ya a Daya Sena tratando de cómo está el asunto. Daya, buenos días. Pues muchísimas gracias y buenos días. Esperamos por Daya. Recuerden que estamos ahora enfrentando un desescalamiento con toda la expectativa que genera a la gente regresar a la calle. Muchos ya han salido, pero hoy es cuando formalmente, con la anuencia del gobierno, sin ningún tipo de persecución ni impedimento, entonces los negocios, no es que salga la gente y el informal, los negocios podrán hacerlo. Y este regreso implica muchas cosas, incluyendo que el protocolo que el Estado ha dicho tiene que utilizarse, no hay manera de que se consiga con policías detrás de la gente. O sea, los negocios tienen que asumir niveles de responsabilidad supremos. No podemos montarle guardia a un país que comienza a abrir. Ahora, cada negocio tiene que ser responsable de cuidar a sus empleados y de cuidar a su cliente, porque el cliente ahora también será más exigente. Entonces, ¿quién va a cuidar el protocolo? Bueno, cada negociante, cada comercio, cada empresario. Y esto tiene que convertirse entonces en un elemento de oferta y demanda. Yo voy a un lugar donde no me siento segura, no regreso. Ese es el filtro. La gente tiene que encargarse de hacer el filtro. Si hay que ahora entrar en denuncias de algún negocio, pues eso ya veremos en el camino. Pero el filtro tiene que ser el cliente mismo. Negocio que no dé garantía, no lo visite. Y miren, yo pienso que como ahora estamos haciendo un nuevo comienzo, comenzar significa que hay que analizarse y que hay que ver cuál es la estrategia. En eso de analizarse, yo pienso que hay un aspecto, como hoy tenemos, así esperamos, al ministro de Agricultura. Hay un aspecto que ha caminado, y es que la gente ha tenido acceso a la comida de manera de manera accesible. Recientemente hemos hablado de la suficiencia alimentaria de República Dominicana. Eso fue una bendición de Dios en este momento. El campo produjo, también la sobreproducción que se generó porque los hoteles no están trabajando benefició a la mayoría, pero todo eso a partir de este momento no será igual para los demás sectores, porque hay algo que está haciendo su asomo, y es lo de la tasa del dólar, que hoy ya va por el 56. Muchos negocios de esos que comienzan hoy gradualmente a aperturar van a necesitar insumos, necesitarán abastecerse, necesitan comprar, y eso no solo depende del mercado dominicano. O sea, nosotros no tenemos el control del destino de la tasa cambiaria. Se puede hacer un trabajo magnífico en el ajuste, en la inyección de parte del gobierno para estabilizarla, pero hay unos elementos externos ahí que no dependen del gobierno, literalmente. No sé si ya tenemos a Daya. Todavía estamos entonces lidiando con la conexión con Daya Sena. Repetimos que tanto el Metro de Santo Domingo, el teleférico como la OMSA son los que en este momento en la gran ciudad, en el Gran Santo Domingo, han comenzado a hacer el servicio. Hay, por ejemplo, transportistas en las provincias que dicen, ok, pero esas empresas que en las demás ciudades comienzan a abrir,
necesitan que sus empleados se transporten. Y esa gente no necesariamente tiene un vehículo privado. El gobierno debería hablar también para esos grupos, porque en las demás provincias entonces o se hacen los locos y todo el mundo comienza a transportar entonces en el servicio público porque no se habló para ellos, o se establece también el protocolo para que todos estemos claros. Entonces, seguimos con ustedes, caballeros. Bueno, lo cierto es que el desafío es grande. Uno había dicho en algún momento que para vivir en libertad había que tener un corazón digno de ejercerla. En este sentido no es tan dramático como eso, pero se parece en algo, en el sentido de que usted quería la apertura y ahí está la apertura. Entonces hay dos instancias. La del ciudadano, ¿se comportará el ciudadano a la altura de la oportunidad y de su responsabilidad ciudadana, valga la repetición? Pero además, ¿qué va a hacer el santo gobierno en medio de una jodida campaña electoral cuando empresas, comercios o ciudadanos irrespeten la fase? Entonces, esto es una situación sumamente delicada porque, bueno, imagínense la fortaleza institucional del Estado chileno, del pueblo de Chile, frente al dominicano, la milla, para no hablar de Francia. Pues miren, en Chile hubo que echar para atrás, abrieron y ocurrió lo que ocurrió. En Francia iban bien, abrieron. Bueno, 70 escuelas tuvieron que cerrar de un rayazo. Es decir, que si esos países donde hay respeto a la autoridad, donde hay eso que se llama institucionalidad y no hay eso que se llama arrabalización institucional, donde un Estado a veces luce incapaz de aplicarse y de aplicar las benditas leyes. Óigame, el desafío es grande, y ahí está, estamos hablando de vidas humanas. Yo decía hoy medio en broma, mire, suicidarse es libre, si usted quiere lanzarse del puente, vaya y hágalo, lo voy a lamentar por su familia. Ahora, tenga cuidado que usted con el COVID usted puede hacer que mueran decenas y decenas y hasta centenares de personas. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer con esto? Ya están abiertas a partir de hoy. Lo nuevo son las ferreterías, concesionarios de vehículos, los talleres, sector financiero, tiendas de muebles y electrodomésticos, tiendas de tejidos y confección de áreas de servicio, los médicos, las barberías, los salones de belleza. Muy bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Porque hay un protocolo. En el mismo metro ya se tiene el protocolo, lo del distanciamiento. En las guaguas de la onza solo el 30%. Ajá, ¿qué va a ocurrir cuando aparezca el león del Cumajón? Que dice que no, que él se va a sentar aquí. Entonces aquí hay un asunto, yo voy a insistir y mucho en la maldición de que a nosotros nos haya llegado un coronavirus en medio de un proceso electoral. Entonces todo el mundo lo que esté dando vueltas, buscando la manera de beneficiarse, de parte del gobierno, buscar la manera de beneficiar a su candidato, y de parte de la oposición, de afectar al gobierno como manera indirecta de afectar al candidato. Porque vuelvo a lo que he dicho otras veces, esto es lo más parecido a la funeraria Blandino, que gusta de la vida, quiere que la gente no se muera, pero tampoco quiere que su negocio quiebre. Vaya vaina. Entonces aquí estamos en una situación sumamente delicada, porque la oposición está en lo suyo, pero el gobierno no pierde una. Mientras tanto está el país. Por eso me reitero en el llamado a la Junta, que como es tan importante ese voto en el exterior y que va a ser el que puede ser el que defina una segunda vuelta, que ocurra o no ocurra, que haya o no haya una segunda vuelta, es demasiado importante ese voto en el exterior. Por consiguiente, si no se pudiese votar en el exterior, es la Junta la que desde ya tiene que comenzar explicándole al país todo el proceso para cuando el Departamento de Estado diga sí, se puede votar, voten, se vote. Pero si llegado finales de junio no hay condiciones y no se puede votar, aquí tiene que haber alguien con las calidades, con la credibilidad para decirle al país y que el país le crea que no se va a poder votar porque no se puede votar y punto, porque las autoridades tienen unas medidas que no pueden relajar en su bendito territorio. Sí, pero al mismo tiempo es sumamente delicado. Sí, Nelson, dime. No, es que ahí voy, es que no depende ni de la Junta ni nada de eso.
va a depender de cada uno de esos países. Los partidos están en lo de siempre, que a fulanito no le conviene que voten en el exterior, que quiere boicotear el voto en el exterior. No, es una situación de hecho. Se quiere presentar lo que dijo el Departamento de Estado, como que se puede ejercer el sufragio presencial en Estados Unidos. No, el Departamento de Estado lo que dijo que va a depender de las condiciones en ese momento, fue lo que dijo España. Entonces, a donde voy es que si aquí no enmarcamos y abrimos el voto en Estados Unidos y el gobernador del estado de Nueva York dice que para el 5 de julio no hay condiciones, no se va a votar allá. Entonces, ¿qué se va a hacer? Entonces yo digo, desde aquí pónganse de acuerdo con un mecanismo viable que se vote en todas circunstancias, o los partidos hagan una cláusula. Digo, están metiéndose en camisa de 11 varas y reitero, no depende de la Junta Central Electoral. La Junta puede decir, bueno, el Departamento de Estado dijo que no está prohibido. España lo que recomienda es que se haga a través de correo, y dice España, el 5 de julio vamos a ver en qué pie estamos parados. ¿Usted da cuenta lo laxo, lo flexible que es el asunto? A eso que yo voy. Y un dato, Pablo. Tú has insistido un par de veces hoy en el ejercicio ciudadano, la responsabilidad ciudadana, y si el gobierno estará en condiciones de hacer cumplir las restricciones. Mira este dato. El lunes, los apresados en el primer día de toque de queda, que comenzó a las 7 de la noche, fueron 398. Tú dirás, la menor cantidad en la temporada de toque de queda. Pero dice el reporte que 887 personas fueron obligadas a usar mascarillas. Oigan eso, más del doble de los detenidos. La autoridad, la policía en este caso, obligó a esa persona a que se ponga su mascarilla. Me imagino que era la entrada del banco, la entrada del supermercado. Bueno, donde es obligatorio usar mascarilla. Entonces parece que es una tarea titánica. Y miren, 398 apresados el lunes, pero 158 motocicletas retenidas. Es decir que no hay garantías. Ahora que aparentemente estamos abriendo, de que haya esas restricciones, que se cumplan. A propósito de apresados, ayer martes la cantidad fue de 465. Pero miren eso, casi 900 personas obligadas el lunes por la policía a usar mascarillas. Pero la situación, insisto, es sumamente delicada, y vuelvo a lo del voto exterior, porque yo estoy muy de acuerdo con Participación Ciudadana en el sentido de que hay que observar, mirar bien a la Junta Central Electoral y meterle la presión para que haga todo lo posible y parte de lo imposible porque ese voto se pueda llevar a cabo. Por supuesto que no depende de la Junta Central Electoral del Estado Dominicano ni de los partidos dominicanos que se vote o no se vote. Sí, pero cuando se tiene el interés, se puede buscar la manera o se puede mirar hacia el otro lado. Donde está el mensaje mío es en el que la Junta Central Electoral tiene que saber y tomar en cuenta la importancia de ese voto en el exterior, que puede decidir quién gana o quién pierde la presidencia de la República. Entonces, estamos a tiempo de buscar alternativas. Por ejemplo, la Constitución no da la opción de votar del voto electrónico. Bueno, pero estamos a tiempo, quedan unos cuantos días. ¿Qué se puede hacer para votar electrónicamente? Por lo menos donde está el 92% de los votantes en el exterior, es decir, Estados Unidos, España e Italia. Ahí está el 92%. Bueno, yo no soy abogado, pero yo pregunto, ¿existe la alternativa de que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo? Y no creo que ninguna se atreva a no estar de acuerdo en hacer los cambios necesarios para que los dominicanos en Estados Unidos, España e Italia, el 92% de los que tienen derecho a votar, lo hagan por correo, es decir, hacer las modificaciones legales que se tengan que hacer, porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de 1.100 millones de pesos anuales de presupuesto nacional, es del manejo del Estado, que no es de cualquier cosa. Entonces aquí no hay inocentes, aquí no hay inocentes ya ni entre los santos. Entonces la presión tiene que ser para ver de qué forma se puede lograr que ese dominicano pueda votar, y de que si no se puede, que el pueblo dominicano quede
conformes si realmente la Junta hizo todo lo posible. La Cancillería, porque esto se hace vía Cancillería a Cancillería, hizo todo lo posible. De eso es que yo estoy hablando, porque, insisto, aquí hace tiempo que tenemos una grave, y eso está en Latinobarómetro y en las otras encuestas continentales, tenemos un problema de confianza entre el ciudadano y del ciudadano hacia las instituciones de la democracia, comenzando con políticos y partidos políticos. Entonces, en medio de esta desconfianza, se nos presenta esto del voto exterior, donde tiene derecho a votar prácticamente el 8%. La mitad de ese 8 es 4%. Bájele más, bájelo a 3%. Usted sabe el valor que tiene el 3% de los votos emitidos en un proceso electoral. En un país donde aquí hay cositas de partiditicos, chiringuititicos de hace 30 años que nunca han llegado a 0.5 y de eso han vivido 40 años. Partidito que búsquelo, sacan 0.5, 0.1, 0.40 y aquí estamos hablando de por lo menos el 3.5% de los votos emitidos en un proceso electoral. Esas son palabras mayores, Rodríguez. Sí, por eso te digo que para que no haya problema depende de los partidos, que se pongan de acuerdo los partidos, porque ya ellos están acusando entre sí. Entonces, ¿cuál es la dificultad? Vuelvo a eso, principalmente para los partidos que no lo han entendido. Estados Unidos, esa gran nación, es un estado federado. O sea, cada estado tiene su independencia. ¿Quieren un ejemplo sencillo? Donald Trump dice, bueno, los gobernadores son los responsables de decidir si abren o no la economía. Miren la independencia que tiene. Entonces, si el gobernador de Florida, de lo que sea, dice aquí no se puede votar, no se va a votar allí. Entonces eso significa que le negaron el derecho constitucional al dominicano que vive al sur de Estados Unidos. Entonces digo, es un problema delicado que los partidos tienen que ponerse de acuerdo. España por igual lo dijo. Tú tienes sangre española, Pablo, viviste mucho tiempo allá. Hay estados que son las autonomías que dependen de tengo amigos españoles. O sea, en Barcelona se va a decidir lo que decidan en Barcelona. Pero nadie en España puede tirar un decreto. En España se va a votar los dominicanos, nada. Si en Madrid la incertidumbre, Nelson, la incertidumbre. Por eso te digo, entonces, sí, voten hoy. Ajá, no le si el 13 acaba el mundo. No es un problema de ni siquiera, bueno, reitero, no es un problema de la Cancillería, no es un problema de la Junta, porque ya Estados Unidos dijo lo que iba a decir el Departamento de Estado. Ya España dijo lo que iba a decir, Canadá dijo lo que iba a decir. Entonces, si creen que eso es un problema de la Junta o un plan de un partido que no vote, se van a meter en camisa de 11 varas. En unas elecciones, Pablo, y aquí termino, que a diferencia de las últimas 4, van a tener algún chin de emoción. Tú has tratado ese tema varias veces. La presencia de Leonel y de la Fuerza del Pueblo van a marcar la diferencia de las elecciones del 2004, del 2008, del 2012 y del 2016. En cada una de esas 4 elecciones anteriores se limitaba a 2 posibilidades reales, pero ahora hay quien pueda tirarle un jabón al sancocho. Recuérdense que en el 2000, que hubo 3 opciones, Balaguer le dijo al PLD, dejemos eso así. ¿Te acuerdas de que Hipólito no llegó al 50? En el 96, que había una tercera opción, Balaguer dijo, Leonel, coge toda la tierra. Pero en el 2004, reitero, 2008, 2012 y 2016 no fue así. Incluso la del 2016 fueron las elecciones más desabridas que yo he visto de mi vida. La más desabrida porque estaban para un solo lado desde el primer momento. Bueno, fue un problema de trámite. Entonces ahora no. Ahora yo digo, hay posibilidades de segunda vuelta y hay mucha emoción. Entonces hay que prestarle atención. Porque esa tercera fuerza puede votar o por el segundo o por el primero o no llamar a votar por ninguno. Entonces estas elecciones van a ser un poquito emocionantes, por decirlo de alguna manera. Nelson, y recuerda cómo se están representando los escenarios. En el año 96, quien decidió las elecciones fue Joaquín Balaguer. O sea, quien hizo presidente a Leonel Fernández y llevó al gobierno, al PLD, fue Joaquín Balaguer, no solamente con el apoyo final del Frente Patriótico, sino con ese desdén con que trató al presidente Peinado, al ex vicepresidente Jacinto Peinado, que era su candidato, recuérdalo, que creo que ni fue a votar, si mal no recuerdo. ¿Qué pasa? Que eso fue en el 96. Pues mira, 24 años después,
el Joaquín Balaguer del 96 se llama Leonel Fernández. O sea, Leonel Fernández va a ser decisivo en el proceso electoral, en una muy posible segunda vuelta. Lo que la gente lo que no sabemos en este momento es, primero, ¿qué porcentaje de los votos ganará la Fuerza del Pueblo? ¿El 4, el 8, el 10, el 12, el 15? Ahora llegó la segunda vuelta. La alianza podría ser, en términos formales, Fuerza del Pueblo, Luis Abinader. Sí, perfecto. ¿Y qué porcentaje del 4, 8, 12, 15 que haya votado por Leonel Fuerza del Pueblo, aunque Leonel haga un acuerdo con Abinader, votaría por Abinader y no por sus ex compañeros? Nadie lo puede decir. Ahora, lo cierto es, y que llama la atención, es el escenario, cómo se cambia el escenario al punto de que podría ocurrir que el archienemigo del PLD, que en este caso es el PRM, que es en verdad el PRD, porque ya el PRD ustedes ven que está hecho pedazos, para lo que alumbra apagado es que luce. Entonces, de repente puede ocurrir, oigan las cosas, que el archienemigo del PRD, ahora PRM, sea quien haga presidente a su candidato Luis Abinader. Claro, tampoco podemos afirmarlo categóricamente, estamos en el tenebroso campo de la especulación, porque queda mucho por ver. E insisto, la gran pregunta, y por eso ustedes ven que hay ese acercamiento y esos piropos del PLD a la Fuerza del Pueblo tampoco está tan agresivo como en otros momentos hacia el PLD, porque la idea es que si Leonel Fernández, Fuerza del Pueblo, hace un convenio, una alianza que de alguna manera ya está hecha con Luis Abinader, convencer a ese votante que puede ser repito, para que no se pongan guapitos, desde el 4% al 14-15%, para poner un margen amplísimo, de ese porcentaje, ¿cuántos van a votar por ese PRM que tienen 30 años peleándose con el PRD? ¿O preferirían a un PLD gubernamental donde ellos, si bien tienen contradicciones que no son ideológicas, porque aquí la diferencia entre los partidos en términos de filosofía política, de ideología política, de liberalismo o conservadurismo es cero? O sea, los políticos dominicanos son mancos, ni izquierda ni derecha, sino todo lo contrario, y también viceversa. Se hace lo que convenga y nada. Cachafú, ni a Francisco Álvarez Castellano, ¿tú lo recuerdas? Sí. Mire, Maquini, nos están pidiendo la pausa. ¿Llegó? No, la pausa fue que llegó. Osmar Benítez. ¿Y cómo va a ser, Osmar? No teníamos contacto con él desde temprano, pero a la hora del no será Danilo que lo llamó. Huyose. No. Bueno, el asunto es... Son buenas. Se pasó algo raro. El asunto es el siguiente. Ayer hablábamos de que se está tratando de modificar la ley para mover el Día de las Madres, moverlo un mes al último domingo de junio o fusionarlo con el de los padres el último domingo de julio. Pero yo quiero suscribir por aquí una propuesta muy seria al respecto que hizo el director de Diario Libre. Dice Adriano Miguel que los dominicanos por la cuarentena nos perdimos la Semana Santa. No hubo Semana Santa, ¿tú te acuerdas? Entonces, que pasen ahora un proyecto para fijar la Semana Santa. ¿Para cuándo podría ser? Para agosto, por ahí. Entonces, en ese sentido, yo apoyo esa iniciativa. Si se puede mover fácil el Día de la Madre, que nos devuelvan la Semana Santa, si a eso vamos. Ese es un problema que yo tengo con Adriano Miguel Tejada, que me vive copiando los bulevares antes de que a mí se me ocurra. Es una cosa lamentable. Genial, Adriano Miguel Tejada. Genial. Ustedes me han hecho el día con eso. Nelson, me han hecho el día con eso. ¿Qué propuesta? No tuvimos Semana Santa. Saben que no puedo dejar de decir, porque me llamó tanto la atención el análisis que ustedes están haciendo de la política, que lo terrible de todo esto es el tiempo, porque ahora mismo esto es como una mujer que está preñada, pero en realidad ya está de parto, entonces las elecciones están ahí mismo, entonces todos esos eslabones que están sueltos todavía hacen que en vez de disminuirse la ansiedad respecto a lo que uno ya debería tener claro, voy a votar
votar, no voy a votar, por quién voy a votar, por quién no voy a votar, si vivo fuera, ¿qué es lo que va a pasar? Por el contrario, el tiempo genera una presión de más incertidumbre. Qué cosa, qué cosa. Insisto en que me hicieron el día con la propuesta de la Semana Santa. Vamos a una pausa. Adriano Miguel Tejada. Sí, Adriano Miguel. Me lo copió antes de que a mí se me ocurriera. Y saben que a propósito de que estamos hablando de elecciones, tenemos para el próximo bloque invitados a dos personas que son una consulta para Latinoamérica en la materia. Vamos a hablar de esto de elecciones en tiempo de cuarentena. ¿Es seguro que los dominicanos vayan a votar? ¿Qué tipo de garantías necesitamos por parte del Estado? ¿Qué debe verse avanzar para saber que sí, que de manera segura todo el mundo puede ir tranquilo? Vamos a hablar de esto en breve. Gracias por continuar con nosotros. Hoy, hablando de desescalonamiento, República Dominicana se enfrenta a grandes temas. El relanzamiento, para llamarlo de alguna manera, de la economía, pero al mismo tiempo el tema electoral, que ya hemos repetido tanto, son dos cosas que han confluido y que podrían ser fatales, pero no, ahora hay que encaminar todos los esfuerzos para que simplemente todo pueda efectuarse y vaya sobre la marcha. Queremos conversar ahora y anunciamos que hablaríamos con dos personas que son una autoridad para hablar del tema electoral en Latinoamérica, para hablar de consulta, para hablar de este contexto. Primero les presento a Dolores Gandulfo, es directora del Observatorio Electoral de la COPAL y nos acompaña en vivo desde Argentina. También hablaremos con Augusto Aguilar del Consejo de Expertos de Electorales de América Latina y está con nosotros desde Honduras. Señores, es un placer para nosotros poder conversar. Buenos días. Buenos días, un placer a todo el pueblo dominicano. Así es. Dolores, queremos empezar contigo. No he visto a Augusto en la pantalla todavía. No veo a Augusto, ¿está por ahí igual? ¿Verdad? ¿Me confirma, señor director? Ok, excelente. Queremos abrir el tema con ustedes. Hay una nueva agenda electoral para Latinoamérica. Elecciones en República Dominicana han sido marcadas para el 5 de julio. Queremos saber qué tendencias obligatorias deben ahora tener los organizadores de elecciones en estos momentos. Bueno, mira, te cuento. Este año el calendario electoral a nivel mundial tenía planificadas 56 elecciones, ¿no? 56 procesos electorales. Hasta el momento, 23% han suspendido la elección con una nueva fecha, casi el 20% mantuvo el calendario electoral tal cual estaba planificado y más del 50% la ha suspendido sin una fecha prevista. República Dominicana está en ese 23% que pospuso la elección con una fecha ya marcada, que va a ser el 5 de julio. Mucho hablamos ya en programas anteriores sobre la importancia que requiere este proceso electoral y la necesidad, como bien lo hizo la Junta, de convocar a todas las fuerzas políticas para poder llevar adelante este proceso. En ese sentido, en el día de hoy, desde la COPAL, que es la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, junto al Consejo de Expertos Latinoamericanos, vamos a realizar una jornada que marca un poco esta nueva agenda electoral latinoamericana con los procesos que tenemos por delante. Y la realidad es que el punto importante a tener en cuenta para el proceso electoral del 5 de julio, y me parece que es donde la Junta y las fuerzas políticas tienen que en este momento trabajar, tiene que ver con dar garantías de bioseguridad y de facilitarle a los electores la posibilidad de poder ir a ejercer su derecho al voto de manera tranquila, ¿no? De que todos aquellos que vayan a ejercer su derecho al voto estén tranquilos de que van a estar tomadas todas las medidas sanitarias para evitar obviamente lo que hoy nos pone en vilo al mundo, que es la pandemia. Por lo tanto, me parece que este es un gran proceso. Han comenzado muchas de las fuerzas políticas a trabajar con la Junta en lo que es el cronograma electoral, todo lo que tiene que ver con la capacitación a las personas, a las autoridades que van a estar en las mesas. Por lo tanto, eso, una de las grandes recomendaciones que se ha hecho es que sea de manera virtual. Todas las recomendaciones que se están dando, tanto en las elecciones que sí se han hecho, como por ejemplo la República de Guinea, Francia, Corea del Sur. Corea del Sur es uno de los países que está siendo tomado como ejemplo a la hora de pensar políticas de bioseguridad en los procesos electorales. Tiene que estar anclado en evitar las conglomeraciones, que todas aquellas personas, sobre todo las autoridades de mesa, puedan contar con elementos de bioseguridad. Tengamos en cuenta que los electores
van a tener que ir en un momento a votar, pero aquellas personas que ejercen la autoridad de mesa o todas aquellas personas desde la Junta Central Electoral que van a estar en el proceso electoral van a estar toda la jornada en contacto con mucha gente, y esas son las medidas que se tienen que tomar y que la Junta seguramente va a desarrollar protocolos para que todas las garantías estén dadas. Un punto que también nos parece importante es aquellas personas que entran en los grupos vulnerables, adultos mayores, personas con alguna enfermedad preexistente. Hay que tomar también mucha atención sobre grupos vulnerables que efectivamente están más expuestos frente al virus. Ok, sí, esa pregunta la tenemos reservada, la podemos hablar más adelante también. Quiero poner en contexto, cuando hablamos de medidas de bioseguridad, bueno, ¿cuál es la garantía a la que debe llegar cada organizador de elecciones? En este caso, el gobierno dominicano tiene a la Junta Central Electoral, porque es que los estados se encargaron en los últimos 2 meses de crearnos un miedo que no habíamos tenido nunca. Entonces, llevar mascarillas sería suficiente. Cuando hablamos de protocolos, sean un poquito más abundantes ahí para que la gente nos entienda. Bueno, con respecto a este punto de bioseguridad, me parece que hay varias cuestiones. Tengamos en cuenta que el elector va a trasladarse, por lo tanto el tema del transporte es un tema central, no todas las personas van a ir en autos particulares, y sabemos que aquellas personas de barrios o de lugares de asentamientos más vulnerables tienen al transporte público como principal medio de transporte, y por lo tanto el día de la elección tiene que estar el foco puesto en que la gente pueda trasladarse de manera segura, y también todo aquello que tiene que ver con alcohol en gel, guantes, en los casos, por ejemplo, de las personas que van a estar en las casillas recibiendo constantemente la documentación. Lo ideal es que tengan guantes para poder entrar en contacto sin, obviamente, poder contagiarse uno y otro. Hay muchas cuestiones que tienen que ser tenidas en cuenta, mucho también se está evaluando en función también de otras experiencias en lo que son las votaciones escalonadas, o sea, de que se determinen franjas horarias. Todos sabemos y la tradición latinoamericana nos dice que la mayoría de las personas va a votar en la mañana, por lo tanto también es importante quizás planificar el escalonamiento de los electores para que no haya mucha gente que va en un mismo horario. Se puede hacer, por ejemplo, con la letra del apellido, porque se entiende que muchas familias también van juntas a votar. Me parece que hay muchas cuestiones que obviamente acordadas desde la Junta Central Electoral con las fuerzas políticas para que obviamente todos legitimen ese proceso son las que se pueden dar, pero principalmente creo que el punto está dado en que el derecho al voto es un derecho importantísimo para la democracia, y por lo tanto el pueblo dominicano tiene que estar con todas las garantías para que salir ese día a votar no le genere un temor a la hora de enfrentarse con el virus, ¿no? El Consejo de Expertos Electorales para América Latina y la COPAL consideran que la fecha que ha establecido República Dominicana es prudente. 5 de julio, ese margen ha sido prudente. ¿Ustedes cómo lo estiman? Bueno, la realidad es que cada país tiene sus propias características, y recordemos que la epidemia pues no ha afectado en igual magnitud a todos los países. Indudablemente que me parece a mí que la decisión que han tomado en Dominicana son los mismos partidos políticos, las fuerzas políticas, las que han llegado a un acuerdo, y eso es importantísimo. Y en cada país tendrá que suceder lo mismo con las elecciones que ya están en desarrollo, que es el caso de Honduras. Nosotros tenemos elecciones en el mes de marzo y ya están tomando algunas decisiones, pero lo importante en este caso es que lo primero que tienen que haber acuerdos políticos. La otra cosa es que con esta situación que estamos viviendo, están participando ya otras fuerzas o nuevos actores en las decisiones. Como bien lo decía la colega argentina, por ejemplo, el sector salud, las autoridades de salud, ahora de alguna manera van a tener que participar en las decisiones que se tomen por las medidas de bioseguridad que haya que adoptar para cada proceso electoral. La policía, las Fuerzas Armadas, el mismo Poder Ejecutivo, por la cuestión del
del transporte y las fuerzas políticas, porque ahora puede ser que se adopten unas medidas que tal vez nunca se había pensado en ellas, como el hecho, por ejemplo, de reducir la carga electoral de la Junta Receptora de Votos para hacer un voto en las horas, diríamos, hábiles para votar, que puede ser ya no solamente un día, puede hacerse en 2, 3 o 4 días, depende de cada país, por una parte. Ahora, lo que sí no me queda duda que de continuar esta crisis de salud que estamos viviendo, va a ser necesario o adoptar otros sistemas de votación y que vamos caminando hacia el voto a distancia para evitar la contaminación y mayores daños, perjuicios a la salud de la ciudadanía. La Copa ha tenido un acercamiento reciente a República Dominicana y sabe que nos hemos frustrado mucho con los intentos electrónicos digitales de la votación. O sea, eso ahora creo que está fuera de las posibilidades porque el electorado le haría una resistencia increíble. Yo quisiera preguntar cuál es la proyección que ustedes consideran puede generar este momento a una abstención que inclusive pueda en un momento hablar de que el número de votantes no sea representativo. ¿Podríamos esperar eso o la gente se alentará de aquí al momento de las elecciones? Bueno, si me da la palabra Augusto, con respecto a la abstención, me parece que el pueblo dominicano históricamente ha sido un pueblo de mucho fervor electoral y por lo tanto creo que esta elección genera mucha expectativa. Con respecto a la cuestión sanitaria es donde me parece que hay que hacer no solo tomar las medidas, sino también comunicarlas. O sea, sabemos todos los que estamos en política que a veces no es tan importante la política implementada, sino cómo el Estado en su conjunto la comunica. Acá hay muchos actores que hablaba Augusto que están involucrados y la participación de los partidos políticos en este sentido es clave, las Fuerzas Armadas, obviamente también, y todos los órganos electorales. Me parece que los partidos políticos también tienen que trabajar muy fuertemente con sus adherentes para promover también esta idea de tranquilidad a la hora de ir a ejercer su voto, y coincido, como bien decías, que la idea de lo electrónico no es algo viable en la República Dominicana. Sí, también yo quisiera agregar que tal como está la situación, la creencia generalizada es que la cantidad de electores el día de las elecciones y en todos nuestros países, por lo menos en estos meses próximos, indudablemente que la expectativa es que se va a reducir, porque el temor indudablemente que ha llegado a toda la ciudadanía, a todas las personas y especialmente los más vulnerables, como se estaba mencionando. Entonces es de esperarse que la cantidad de electores se va a reducir considerablemente. Cuando hablaba de la tendencia al voto a distancia, estoy pensando en que los organismos electorales tendrán que buscar nuevas posibilidades, incluso hasta el voto por correo, como se hace en Estados Unidos, en alguna forma. Y en relación al voto electrónico, pues me parece que la situación en Dominicana es real, porque el problema que sucedió en las elecciones municipales, nosotros estuvimos presentes, ahí estábamos cuando se suspendió el proceso al mediodía, e indudablemente que no debe repetirse el mismo error, porque eso desnaturaliza y desprestigia cualquier sistema electoral. De tal manera que cada país y los organismos y los demás actores tendrán que buscar nuevas medidas si diríamos, el problema del virus continúa, y ojalá que se encuentre una vacuna lo más rápido posible, pero de todas maneras creo que la situación no se resuelve o no se resolverá a corto plazo. Dolores, Augusto, en principio hicimos una cita, los grupos vulnerables y el derecho que necesita garantizársele para votar. ¿Cuáles son las prácticas sanas que ahora hay que estar montando? Quiero escuchar sus recomendaciones. Bueno, a ver, en primer lugar yo diferenciaría en relación a lo que son los votantes o los electores, de aquellas personas que están acostumbradas a trabajar o a participar activamente
de la organización de la jornada electoral. Me parece que en primera instancia hay que tener mucha presencia en a quienes se convoca para que participen del proceso, teniendo las garantías de que no sean adultos mayores, de que no tengan ninguna enfermedad preexistente. Sabemos que muchas veces, por lo menos en la mayoría de nuestros países, los adultos mayores tienen muchísima vocación democrática y les interesa mucho ser parte de la jornada, y claramente tenemos que evitar que aquellas personas que están hoy en riesgo formen parte activa del desarrollo de las elecciones, sino que se le garantice simplemente el traslado seguro, las medidas de seguridad, donde pueda tener la mascarilla, guantes para poder entregar su documentación, alcohol en gel también para poder higienizarse una vez que termina todo el proceso de votación. También pensemos en viromes o lapiceras descartables, porque obviamente para poder intervenir y no tocar muchos electores. Me parece que todo lo que es con adultos mayores y enfermedades preexistentes hay que tener muchísimo cuidado, y entiendo lo que planteaba Augusto de pensar quizás en algo por correo, domiciliario. También hay que ir hacia ese modelo, sobre todo para estos sectores vulnerables, que efectivamente la pandemia seguramente en algún momento nos va a abandonar, y quizás seguramente la vacuna nos dé mayor tranquilidad, pero me parece que estas situaciones también que llegaron para quedarse, los procesos electorales también tienen que ir en ese camino, ¿no? De tratar de tener mayores garantías para evitar cualquier tipo de transmisión de virus. Así que me parece que hay que trabajar mucho de eso. Y lo otro que anticipaba al inicio, el tema del transporte público. Me parece que hay que trabajar fuertemente en la Junta, en los partidos, para que las personas que están en barrios vulnerables puedan llegar perfectamente a sus centros de votación sin necesidad de correr los riesgos de contagio. Así es. Bueno, ya para finalizar, quisiera escuchar de ustedes cuáles son los desafíos que consideran el ABC de Latinoamérica en este tiempo de coronavirus, naturalmente en los que nos inscribimos los dominicanos. Bueno, pienso que cada país tiene sus propias características, sus propios problemas, y en función de eso habrá que tomar las medidas que más convengan, pero siempre tienen que pasar, esa sería el ABC, siempre tiene que pasar por los grandes acuerdos políticos para evitar problemas. Los diferentes partidos tienen que llegar a acuerdos con los organismos electorales, con los nuevos actores de los que hablábamos, para poder, diríamos, realizar una mejor planificación por una parte y adoptar aquellas medidas que más convengan a cada país, considerando también la cultura de cada uno de nuestros países. En función de eso se van adoptando las medidas. Por ejemplo, yo había pensado, se me ocurre que en más de algún país lo van a adoptar, de establecer tiempos o diríamos horarios especiales para las personas vulnerables, como se está haciendo en algunos países ya, con la atención en los servicios públicos, en los bancos, etcétera, en donde hay horarios especiales para las personas vulnerables. Creo que algo similar pueden adoptar también en los países en los días o el día de la elección. Incluso se puede adoptar, como existe ya en otros países, que la elección no solamente se realiza un día, puede ser con voto anticipado o establecer 2 o 3 días para poder segmentar la población y evitar las aglomeraciones en la medida de lo posible. Muy interesante. ¿Dolores? Bueno, tenemos una agenda electoral que, si bien sufrió modificaciones, tenemos todavía por delante. Digamos, en julio, con las elecciones en Dominicana, se inicia lo que serían las elecciones que fueron suspendidas y reprogramadas. Tenemos el caso en agosto de Colombia, tenemos el caso en septiembre acá en la Argentina, elecciones municipales, tenemos también el caso de Chile con su plebiscito y con las primarias en octubre y en noviembre, y también en Uruguay las municipales en octubre. Por lo tanto, vamos a tener muchas elecciones para empezar a pensar todas estas cuestiones que estamos hablando para República Dominicana, también para estos procesos. Considero que el ABC, también en línea con lo que plantea Augusto, es la concertación de los partidos, la concertación de la ciudadanía, y que efectivamente la ciudadanía garantice, las fuerzas y la Junta garantice a la ciudadanía
que efectivamente el derecho al voto va a estar garantizado y con todas las garantías también de la sanidad. Muchísimas gracias a Dolores Gandulfo, directora del Observatorio Electoral de la COPAL. Nos acompaña en vivo desde Argentina, y también Augusto Aguilar del Consejo de Expertos Electorales de América Latina. Ha estado con nosotros desde Honduras en vivo. Ambos han estado como observadores electorales recientemente, observadores internacionales que nos distinguen porque tienen un gran criterio de la política como una materia de estudio, y a propósito de eso, qué momento. Necesitamos todas estas asesorías. Así que agradecemos su participación en Enfoque Matinal. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, ha sido un placer haber estado con ustedes. Así es, el placer es nuestro. Vamos ahora a enlazar con Patricia Dipré, nos acompaña en vivo desde la prolongación 27 de febrero. Estamos en el retorno. Muchísimas gracias nuevamente, muy buenos días, Adis. Ahora conectamos desde la zona conocida como Pintura, pues dando seguimiento a cómo se desarrolla este proceso de la fase de desescalada, la primera fase de desescalada, las medidas de confinamiento en esta zona que tradicionalmente es bastante concurrida. Pues ya para esta hora comienza a disminuir el flujo vehicular y la circulación de personas. Decir que minutos antes pues sí se veían importantes aglomeraciones para ciudadanos que pretendían circular a través de la ONSA. Estamos justamente en una de las paradas donde llegan estos autobuses, recordando que hoy se inician las operaciones de esta modalidad de transporte público con capacidad del 30% de su operación regular. Para el cumplimiento de estas disposiciones hemos visto que se han desplegado personal de las Fuerzas Armadas para regular que tanto en el autobús como en la parada pues no exista una cercanía entre personas. Se están ubicando una persona por fila de asiento en estos autobuses de la OMSA. Respecto a la circulación pues de los vehículos de transporte público que funcionan bajo la modalidad de expresos, los carros de transporte que funcionan bajo esta modalidad, pues está regulando que no circulen más de 3 personas en la parte trasera y una persona en el asiento delantero. Esto fluye con bastante regularidad y orden. Las personas siguen las medidas de seguridad y protección, y sobre todo decir que ya para esta hora se percibe una disminución en el flujo vehicular justamente por el establecimiento de los horarios. Ya siendo las 8:30 de la mañana, pues se estarían incorporando o circulando más bien las personas que corresponden al sector privado y que por la regulación de la entrada de esta fase deberán asistir a sus centros de trabajo a partir de las 9 de la mañana. Recordemos que se han establecido 3 horarios de inicio de operaciones de las diferentes instituciones o empresas, desde las 7 de la mañana, 8 de la mañana para el sector público y finalmente 9 de la mañana para el sector privado. Decía anteriormente que en esta primera fase, que funciona prácticamente como un plan piloto, pues las empresas, dependiendo su magnitud, pues tienen que elaborar a mínima capacidad, y vemos que hasta esta hora pues sí se está cumpliendo esa disposición. Esta fase que inicia en el día de hoy se estará llevando a cabo hasta aproximadamente el próximo 3 de junio, cuando estaría entrando una nueva fase. Así lo han dispuesto la Comisión Presidencial que da seguimiento al tratamiento de esta epidemia del COVID-19 en el país. Epidemia en el país, pandemia a nivel global. Estaremos conectando pues ya para seguir viendo cómo fluye el comportamiento y la inclusión de esta primera fase de la desescalada del confinamiento a las medidas de COVID-19. Con esta información retorno con el contenido de Enfoque Matinal. Gracias, Patricia. Hay que destacar que aunque se han anunciado medidas de seguridad y distanciamiento más temprano, las paradas del metro estuvieron repletas en este día que inicia el desescalonamiento. Vamos a una pausa.
Continuamos en Enfoque Matinal y recibimos a nuestro consultor financiero de cabecera, hoy más útil que nunca, ahora que hay esta reapertura de la economía, es decir, que hay que pensar seriamente en la economía en sentido general, pero también específicamente en la economía personal, individual. Es decir, que muy oportuna esta conversación con Diego Sosa. Muy buenos días. Buenos días, Diego. Muy buenos días. Te iba a decir en estudio, pero no estás en estudio, estás en tu estudio personal. Todavía sigues trancado. ¿Ya a partir de hoy ya podías ir al estudio o no? Todavía. Ahí. Es que ustedes los mayores de 50 ya todavía lo dolió, eso dolió. Pero hablemos de esta nueva realidad en lo económico. Hay una, le llaman covidianidad, pero hay una nueva realidad económica que debe llevar a una nueva administración personal. ¿Podemos hablar un poquito de esa nueva administración en lo personal, en lo financiero? ¿Qué hacer, qué no se puede hacer? Inversiones, compras, qué conviene, qué no conviene. Adelante, Valor. Perfecto. Veo que en la República Dominicana se está abriendo por fases. Hay varias fases. En cada fase va a comenzar a integrarse cantidad de personas al mercado laboral y ya veremos cómo las empresas van a poder sobrevivir, las que puedan sobrevivir, las que se puedan endeudar, las que los bancos le presten dinero, porque el dinero que se dio a los bancos para prestarlo ya debe estar prestado todo, y no se lo prestaron a los que necesitaban, sino a los que pudieran devolverlo, porque naturalmente que el negocio del banco es para que le devuelvan el dinero, porque si no, el dinero hay que devolverlo a los ahorristas después y no tienen con qué, si el que a él le prestó o donde lo prestaron no lo devuelve. Entonces, vamos a estar viendo una reactivación de la economía. Esperemos que la gente entienda, en primer lugar, que se está abriendo el mercado por la parte económica, no porque la pandemia haya desaparecido. O sea, tenemos que llevar todavía los protocolos de salud, de espacio, etcétera, etcétera, para que no pensemos que esto ya terminó y comencemos a andar como locoviejos en la calle y volvamos a tener lo que hablamos desde el principio, una M. Desde el principio digo en semanas anteriores, que volvemos a tener un repunte de las infecciones y vamos a tener que cerrar nuevamente. Y esperemos que no sea nunca, pero mucho menos antes de las elecciones cuando venga, porque ahí va a haber un lío grandísimo si comenzamos ahí. Entonces, lo importante es entender que hay gente que va a tener ya su salario completo, pero hay otros que todavía están en una fase que va a ser más adelante. Por lo cual, yo digo, entendamos que la economía no ha vuelto 100%. Por lo mismo, no debo yo estar tirando mi dinero para arriba, no debo estar tomando decisiones importantes, porque la cosa no está todavía, como tú dices, el horno no está para galletitas. Entonces, ¿tenías alguna pregunta hasta ahora? Sí, por la misma línea. En ese sentido, hay un asunto de oferta y demanda. ¿No es este un buen momento para el que tiene liquidez de hacer inversiones? Puede ser. Depende en qué quieres hacer las inversiones. Depende en qué quieres hacer la inversión. Por ejemplo, apartamentos. Alguien me escribió ayer preguntando si era un buen momento para comprarse un apartamento que había encontrado. Ya habíamos hablado de una cliente, ya habíamos hablado hace 6 semanas aproximadamente cuando todo esto comenzaba. Y yo le decía, el problema de un apartamento en planos, o no en planos si está en construcción, es que tienes primero que cerciorarte si la persona que está construyendo tiene el capital para terminarlo. Porque hay un gran problema y es que los insumos van a costar más. Ya el dólar subió, el dólar hoy está cambiando al 57.50 y estaba planificado que a fin de año en el presupuesto estuviese a 55.50. Tenemos una devaluación de más de 13% en los últimos 12 meses, más de 8% en lo que va del año. Eso quiere decir que los materiales de construcción y todo va a subir. Esas personas que están construyendo tienen el dinero, tienen el capital para terminarlo sin problemas, entonces es el momento de comprar ahora, de hacer la inversión ahora. Si es otro tipo de inversión, de comprar para vender algo, ¿va a tener venta eso que quieres comprar? ¿Quieres comprar una compañía? ¿Quieres comprar algo para vender? ¿Va a tener
salir a eso. Diego, permíteme interrumpirte, pero en cuanto a la compra del apartamento, en plano no aumentan los riesgos. La recomendación de la compra no sería más para el edificio de apartamentos ya terminado, que no haya esa indecisión de tendrá o no tendrá fondos para terminarlo, los detalles, todo este tipo de cosas. Por favor, háblame un poquito de eso. Qué bien. Un apartamento ya terminado puede ser un buen momento si uno tiene el dinero, y tal vez un buen préstamo con un plazo no menos de 10 años de interés fijo podría ser un buen momento, porque hay personas que están interesadas en este momento en vender, siempre y cuando tengas las entradas suficientes para hacerte cargo de ese préstamo, o si tienes el dinero para invertirlo y luego entonces alquilarlo o lo que sea. Pero, o si vas a vivirlo tú mismo y quieres cambiar de apartamento, o vives alquilado y quieres cambiarte, puede ser un buen momento, porque puede ser que comiencen a bajar algunos apartamentos porque la gente no pueda pagarlos, el banco se quede con ellos, etcétera. Pero es una especulación. Puede ser que aumenten los costos, los valores, porque ya todo va a ser más caro. Estamos hablando de que tenemos un 13% de devaluación con respecto al año pasado. O sea, todo lo que costaba en dólares, digamos, pagamos el año pasado 130 pesos, perdón, 100 pesos, ahora vamos a tener que pagar 113 pesos. Pero desde tu experiencia, Diego, pero desde tu experiencia, por ejemplo, se supone que hay un asunto de oferta y demanda. Ahora cada vez habrá menos personas con capacidad de comprar o de endeudarse en un apartamento, porque todos nos hemos empobrecido. Por consiguiente, esa persona que quizás había incluso vendido su apartamento y tenía esos chelitos guardados, indeciso, compro o no compro, ¿no debería ese apartamento haber bajado de precio por la lógica de la oferta y la demanda? Porque la demanda de apartamentos se supone que es menor, porque ahora estamos más empobrecidos y con menos capacidad de endeudarnos. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Esa es la lógica, y eso es lo que me parecería que el comprador, el que tiene el dinero, tiene ahora más poder de negociación. Tal vez el precio siga siendo el mismo, pero tú puedes ofrecer, y el que tiene el apartamento que lo quiere vender o que tiene que venderlo, y va a haber más ofertas de gente que tenga que vender, puede ser que consigas un mejor precio. O sea, es cuestión de negociar ese precio. Perfecto. Entonces, vamos a la parte de la redefinición de nuestras prioridades. ¿Cambió la economía? Cambió. Y no, ya estamos en tiempos difíciles. Cuando hablamos de redefinir nuestras prioridades en hechos, en palabras concretas, ¿con qué se come eso? Cuando yo le digo, mira, tienes que redefinir tus prioridades, ¿cómo hacerlo? ¿Qué es una prioridad y qué es más prioritario que otra cosa? Por favor, desde tu experiencia, por favor. Sí, en República Dominicana tenemos un problema. Hay gente que cree que su prioridad es cambiar el carro porque ya el carro tiene 3 años. Hay gente que cree que su prioridad es darse un viaje porque tengo 3 meses trancado, etc. Estresado, exactamente. París. Eso puede ser una prioridad si mis ingresos van a seguir igual, o tal vez aumentan. Hay gente que está vendiendo mascarillas, etcétera, puede aumentar. Pero la gran masa del pueblo va a ver reducidos sus ingresos o igualados, pero con una inflación con una recesión junto. O sea, es complicado lo que nos está pasando en este momento. Yo creo que es momento de cautela. Yo creo que lo que se va a sentir de la crisis va a venir después del 16 de agosto, porque el presidente, bueno, puede ser que después del 5 de julio, no sé, porque si hay cambio de gobierno, entonces ya ahí vamos a tener un despelote a partir de que se diga quién ganó. Pero si sigue el mismo partido que está en el gobierno y gana el mismo, entonces van a tratar de mantenerlo, pero a partir del 16 de agosto, cuando haya un cambio, que ya todo el mundo esté más tranquilo, entonces ahí van a tener que rehacer las cosas. Ya vi hoy que ayer avisaron que el Ministerio de Hacienda, creo que fue que dijo que en República Dominicana van a faltar 57.500 millones de pesos. El costo de todo eso. La cifra es extraña porque el dólar está a 57,50, o sea que son exactamente 1.000 millones de dólares. Y
si tú sumas los 650 millones de dólares que le tomamos al FMI, más los 40 mil millones de pesos, que son otros 700 millones de dólares que le tomamos a las AFP, te están sobrando 300 millones de dólares. O sea que la economía del país está segura. Lo que no sabemos es el año que viene cómo vamos a pagar los intereses que se nos agregan con menos ingresos y con un Producto Interno Bruto deflacionado, porque vamos a tener naturalmente que menos ingresos, porque el dólar ya está al 57,50 y se estaba planificando al 55,50 y todavía nos quedan 7 meses de año, 7 meses y medio de año. Perfecto. Bueno, Diego Sosa, yo sé que tú lo haces al final de tus exposiciones, pero hoy más que nunca es importante terminar preguntándote cómo localizarte, cómo contactar contigo, porque ahora sí es verdad que es más que nunca, que es muy importante uno consultar a su asesor financiero. Por favor, en la despedida, cómo localizar, cómo contactarte allí. Yo sé que estás en Ansburgo, pero el mundo ya es un pañuelo. Lo más fácil es el correo electrónico diego@diegososa.info. En las redes estoy Diego Sosa Sosa, ahí me pueden tirar por cualquier lado y nos comunicamos. Naturalmente que mi teléfono se lo doy a las personas que estén más interesadas, porque darlo en público puede ser que se llene el teléfono de cosas. Sí. Así que Diego@diegososa.info por correo electrónico, y en las redes Diego Sosa Sosa me pueden localizar. Mi página diegososa.info y todo lo que deseen. Señores, hay que tener mucho cuidado en este momento. Cautela, señor Pablo McKinney, por favor, guarde, porque usted tiene mucho dinero guardado y utilícelo muy bien dentro de unos días. Es mentira, pero riegue lo que conviene. Muchísimas gracias a Diego Sosa. Todo un placer, mis amigos. Ya debemos terminar aquí. Sí decir que la empresa telefónica Claro está experimentando una avería en su red móvil y por eso hay problemas sobre todo con la parte de la telefonía, lo que son llamadas de voz, y con el acceso a Internet. La información la suministra Indotel. Ellos están trabajando y ojalá que cuanto antes esto se pueda resolver. Por supuesto que si usted sigue en sintonía con CDN, se va a informar de esto y de todo lo que tiene que estar informado, porque cuidado, que CDN está en el aire 24 horas de noticias. Terminamos aquí, ni un segundo más. Un feliz resto del día. Sigan con CDN.